Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué horas vean el programa. Comenzamos con un nuevo capítulo de Todos en Cristo. Este es el segundo capítulo donde vamos a ver el tema de el buen pastor y sus ovejas. Va a estar hoy día en Juan 10:29 la cita. Y hoy tenemos un nuevo integrante. Este va a ser el elenco original. En el primer capítulo no nos presentamos, así que comenzando por el lado derecho de la pantalla, Alfred, Marcelo, Fabián y quien les habla, Gerald. En el capítulo anterior vimos la nueva vida en Cristo. Hoy día vamos a leer Juan 10:29. Y si queremos, leemos un poquito antes, en 28. Comenzamos. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Esa es la cita para hoy. ¿Qué piensan ustedes de esta cita, Fabián? Primero que todo, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en la madrugada, cuando nos vean. Feliz de estar acá con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y nos toca un texto bien importante. En el fondo, saber quién es el buen pastor, que es Jesucristo, y también saber cómo se comportan las ovejas, quiénes son las ovejas. Y es un versículo trascendental porque a mí me impactaba mucho. Creo que está un poquito más atrás, pero dice que, que Jesús es el buen pastor y que sus ovejas reconocen su voz. Entonces, cuál trascendental, y habla esto de una relación profunda entre padre e hijo. Entonces, no, un texto maravilloso y esperemos poder profundizar lo más que podamos. ¿Tenemos 4 o 5 horas aquí o no? Marcelo, ¿qué podemos decir de esta cita? Hola, buenas tardes, noches. Bueno, primero que todo, dar gracias a Dios por la invitación, por poder participar. Creo que ser parte de un podcast que tenga como objetivo poder compartir de la palabra del Señor es de gran gratitud. Nosotros en estos días hemos estado pensando, meditando de poder buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y claramente de poder reunirnos a través de la palabra y de poder hacerlo de una forma más concentrada, dedicada, priorizando inclusive poder estudiar, poder compartir por sobre muchas otras actividades que pudiésemos estar haciendo. Es motivo de gratitud para mí poder acompañarlos también. Es un capítulo que da para mucho. Yo no sé, como decía el Fabián, podemos estar 4 o 5 horas, yo creo que podemos estar 4 o 5 capítulos hablando quizás de un mismo del mismo capítulo 10 en realidad. El mismo tema, claro. Del mismo tema, y se pueden desprender muchas cosas. Fabián decía justamente el buen pastor y lo asimilamos con que sea justamente Jesucristo nuestro buen pastor, pero también habla de las ovejas. Exacto. Y claramente en el 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y podríamos también empezar viendo quién es el buen pastor, podríamos agregarlo justamente quiénes son las ovejas, quiénes son aquellos que escuchan la voz del Señor. Entonces esperemos que en este avanzar del capítulo, en este avanzar del podcast, podamos ir quizás también resaltando quizás puntos relevantes para poder compartir y que sean de bendición para el día de hoy. Así que contentísimo de poder también. Sí, vamos a desmenuzar la cita. Alfred, ¿qué te parece a ti esta cita bíblica? Buenas noches, hermanos, a todos. Buenas tardes, como dicen. Buenos días. Es interesante, a la vez, como han dicho todos, para no repetir, es una bonita cita bíblica, pero que debemos
contextualizar que aquí efectivamente estaba viendo yo que el título dice los judíos rechazan a Jesús, ¿no es cierto? ¿Y en qué se transforma esto? Que es una pregunta que yo me hacía a quién es nuestro buen pastor, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podemos diferenciar el pastor, el pastor que nos guía, ¿no es cierto? Que nos infunde a ser sus ovejas, ¿no es cierto? A permanecer en él. ¿Qué sentido le damos a esto? ¿No es cierto? Y él, después desmenuzando el tema, vamos a ver que el buen pastor nos trata con afecto, ¿no es cierto? Con un amor ágape, con un amor sincero, con una guía, ¿no es cierto? Con una guía de llegar a lo eterno. Eso es lo que nos va a enseñar esta palabra, de saber que estamos protegidos bajo un Dios divino, un Dios eterno, y que a través de ese Dios vino Cristo Jesús, porque en el versículo también dice 30, yo y el Padre somos uno solo. ¿Ah? Entonces vamos a desmenuzar de a poco, con la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Vamos a ir explicando más de qué se trata esto y qué debemos hacer nosotros también como ovejas, porque sabemos quién es nuestro buen pastor, ¿no es cierto? Lo tenemos identificado, sabemos quién nos ama, quién nos quiere, indistintamente como seamos, pero ahí vamos a ir viendo paso a paso quién nos quiere llevar a este versículo tan hermoso que vamos a exponer hoy día. Bueno, el primer punto es el sacrificio. Ahí dice, el buen pastor, ¿qué es lo que hace? Da la vida por sus ovejas. Exacto. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros? Claro, que es simplemente retratar el amor profundo que Dios tiene por nosotros. En el fondo, ¿qué es lo que yo veía con este texto? Que también habla de lo que es nuestro Dios. Dios es emanente porque busca relacionarse con nosotros. Y cuando Él habla o da un ejemplo a través de el pastor y sus ovejas, precisamente habla de una relación. Habla de un comportamiento o de cómo se realiza o cómo se entabla una relación. El pastor tiene una relación con su oveja, tiene una relación potente, tiene una relación que tiene que ver con protección, que tiene que ver con sacrificio, que tiene que ver con cuidado, con guía. Entonces por eso es tan trascendental lo que él dice en el 27, pero también lo que dice después en el 28 y hasta el 30. Porque dice que yo les doy la vida eterna y nunca perecerán. O sea, ya estamos entrando a lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros, ¿cierto? Él viene, Dios entrega a su Hijo que es Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? A través de Él nosotros somos reconciliados con el Padre. Lo tenemos claro, ¿cierto? O si el que no lo tiene claro, algo muy profundo y muy hermoso que podemos distinguir. Pero también dice que nadie, o sea, que el Padre que se le ha dado es más grande que todo, y dice que el Padre y Él son uno solo, ¿cierto? Entonces también dice que las ovejas cuando escuchan la voz lo reconocen. Y eso habla de una relación potente. Entonces, claro, hay sacrificio porque a través de eso también podemos descubrir después el amor sacrificial de Cristo, ¿cierto? Al derramar su vida por nosotros. Pero creo que también, y yo al leerlo veía o profundizaba mucho en esa relación, en una relación de padre con un hijo, en una relación en la cual Dios se muestra en su emanencia, en que se busca relacionarse. Es desde el principio hasta el fin, siempre a buscar relacionarse con nosotros. Bueno, también habla del conocimiento personal, ¿ya? Que Él nos conoce. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Exacto. ¿Qué puedes profundizar en esa? Sí, mira, cuando parte el capítulo 10,
entendamos el contexto, o sea, Jesús le está respondiendo a judíos, ¿ok? Y dentro del capítulo, en los primeros versículos, él justamente define o detalla quiénes son sus ovejas. Es más, dentro también del mismo capítulo dice que él va a elegir algunas ovejas de este redil, pero también va a ir a buscar otras de otro redil. Por tanto, también una de las cosas que podemos ver acá y que se puede ocupar en ese sentido para saber justamente si el amor sacrificial de Jesucristo, para con quién son. Quizás nosotros hoy día a la luz de la palabra podemos determinar justamente, como lo dice después, lo dice Pablo también, que ha hecho un solo pueblo, tanto de judíos como de gentiles. Y aquí uno puede ir viendo y digregando justamente, como decía, que Jesús mismo hablando, diciendo que quienes son su rebaño justamente pueden ser tanto aquellos judíos o parte del pueblo judío y también parte del pueblo que no son en ese momento de los judíos. Pero sin embargo, claro, hoy día podríamos entrar si ese amor sacrificial es para con todos, Claro. para con algunos, y pudiésemos efectivamente decidir si la salvación es para todos. O sea, Claro. hay unos debates hoy día muy grandes que pueden decir si Jesucristo efectivamente murió por todos o Jesucristo murió Solo por algunos. solo por los que son Yo dije, elegidos. Predestinado, elegido. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Ah, tú pensaste que cuando creo que me adelanté y no me sabía la pauta. No. Si aquí no hay pauta, la No me sabía idea la es pauta. es que se dé. Yo dije, ¿en qué momento nombrar eso? Lo que pasa es que hoy día el gran tema dentro de la iglesia es si vino por todos o si vino por algunos. Claro. Pero lo que yo les quería que me respondiera o profundizara, que Él nos conoce. Él sabe quiénes son sus ovejas. Claro, porque entendamos que esta relación del Padre con Jesucristo, y que dice que son uno, más adelante, en el capítulo 17 del libro de Juan, cuando Jesús ora, Él dice, Padre, todas las que tú me has dado, yo las he preservado. O sea, todas aquellas que tú me diste, yo las he cuidado. Y luego dice, por todos aquellos que van a creer, por medio justamente de la predicación, digámoslo así, por eso también yo oro. Entonces, Jesucristo nos conoce desde siempre. Él dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Por tanto, Él nos conoce desde siempre. El mismo salmista decía que Él nos conoce desde cuando estábamos en la guatita. El libro de Efesios dice justamente también de que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había elegido. Por tanto, el conocimiento de Jesucristo desde siempre hace que Él pueda conocernos desde siempre. Tanto a nosotros, que venimos ya en este tiempo presente, como también a aquellos que ya pasaron y que hoy día descansan en los brazos del Señor, y también con aquellos que han de venir posteriores. Exacto. Y que van a creer justamente a este mismo mensaje. Complementando también lo que tú decías sobre el conocer, también cómo Jesús explica esto y a quién se lo está explicando, que por ejemplo Marcelo hablaba del contexto histórico o con quién le está en el fondo él predicando, exhortando, ¿cierto? Pero también tiene que ver con ejemplificar el rol del pastor, porque el rol del pastor es conocer a sus ovejas. Él dice, el conocimiento del pastor es tal que él conoce de la 1 a las que pueda tener, pero por ejemplo de la 1 a la 99, conoce cada detalle de cada una, conoce qué le afecta, conoce qué le puede pasar. Y cómo llegar a cada uno. Y cómo llegar a cada una. Entonces, su labor es muy trascendental. ¿Por qué da este ejemplo? Obviamente porque Jesús era espectacular, pues era pulento, era bacán, era todo, pero porque él conoce y porque esto de pastorear se daba mucho en el pueblo judío. Se daba mucho en el tiempo en el que estaban y siempre fue. De hecho, recordando, estudiando, podemos ver que ¿quién fue el primer pastor que está en la Biblia o que se puede reconocer en la Biblia? De todas, de Génesis en adelante. ¿Quién puede ser el primer pastor que nosotros podemos ver? Pero es que los judíos siempre fueron un pueblo... Sí, pero en Génesis alguien... Pero Abel, quien muere, Abel, él era pastor. Sí, bueno, pues. él pastor, porque él pastoreaba y él entregó de su animal, sacrificó a su Sí, animal más gordo y lo entregó como ofrenda. Entregaba Ahí ofrenda. vemos reflejado primeramente el oficio, no sé si es oficio,
Sí, pues oficio. Sí, sí. El oficio, se entiende, ¿o no? se entiende. Pero la labor del pastor, pues. Entonces, era algo conocido por el judío. El judío, muchas personas, o no lo sé, tampoco me voy a tirar los carriles, pero seguramente muchas personas que tenían dinero tenían animales, y lo podemos ver en Abraham, y lo podemos ver en todo lo que es el Antiguo Testamento, pero era un rol trascendental. Entonces, claro, él da en el clavo acá, porque él señala o él entrega un ejemplo que iba a ser entendible del primero que estaba viéndolo ahí hasta el último que lo estaba escuchando. Claro. ¿Cachai? Es como estamos hablando todo el mismo idioma, El mismo idioma. ¿cierto? Todos nos entendemos, estamos hablando el mismo coba, todos nos entendemos. Entonces, por eso él menciona que él dice que el rol del pastor era trascendental. El rol del pastor es muy importante, y después obviamente lo vamos a desmenuzar aún más. Pero creo que eso es fundamental en lo que estamos escuchando ahora. Y obviamente, dentro de todo lo que habla Jesucristo, da para todo este tema controversial, pues. Si somos todos escogidos, no somos todos escogidos, si vino por uno, vino por todos, vino solo por su pueblo, si los que él habla después son los gentiles, o este pueblo que se iba a acercar después a través de la palabra, de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Da para estudiar mucho, pero creo que lo que él quiere transmitir profundamente es un tema relacional, un tema de que él en el fondo describiendo realmente cuál es la labor del Padre. ¿Te fijas o no? O sea, cuál es su labor. Es poner importancia en lo que él es para la oveja. Él dice que él conoce a sus ovejas, pero también sus ovejas lo conocen a él. Porque cuando él habla, sus ovejas reconocen su voz. Y eso es importante. Eso es lo más importante. ¿Y cómo podemos saber cuando nuestro pastor nos habla? Conociéndolo, como lo que hablábamos. Relacionándonos, estando con él. Estando en comunión con él. Es la única forma que sepamos que de él viene el mensaje, ¿cierto? Bueno, también hay una búsqueda de lo perdido. Cuando él se va, cuando la oveja se va y él deja y va a buscar esa oveja. ¿Cómo lo sientes tú eso? Mira, el buen pastor debemos saber, ¿no es cierto? Para contextualizar un poco, debemos saber la soberanía absoluta de Dios, ¿no es cierto? Sabemos que en el buen pastor debemos entender también, porque aquí nace una pregunta que me parece súper buena de saber: ¿por qué creen ustedes que es difícil de creer de todo corazón que Dios nos ama? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que muchos individuos preguntan que a Dios no le interesa el individuo, ¿no es cierto? Hay una pregunta y muchos aseguran que Dios está ocupado en otras cosas, que no está preocupado en cada uno, en, como dices tú, las ovejas perdidas, ¿no es cierto? O eso. Entonces, perdemos esa fe. Perdemos esa, porque el buen pastor no se pierde, ¿no es cierto? Lo que dices tú, cuando su oveja está perdida. Y me sale este versículo que justo lo estáis tocando, que es en Isaías 53:6. Dice, en el nombre del Señor, dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Isaías, perdón. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, yo creo que aquí está un poco la respuesta que el buen pastor, a pesar que tú fracases, él te sigue. Él sigue obrando en ti. No te va a redimir o te va a tirar la oreja, sino que aunque te equivoques, él nuevamente va donde ti a recogerte, ¿no es cierto? Con amabilidad, con una, se puede decir, con este amor de sacrificio que hizo por cada uno de cada uno de nosotros, indistintamente. Sé que todos somos diferentes, pero te ama tal cual eres, ¿cachai o no? Él no pone requisitos para volver a entrar a su redil, se dice, ¿no es cierto? Sí. No te pone condiciones.
sino que Él te recoge y te levanta nuevamente. Por eso dice que, por eso digo que es para largo, pero es bonito este capítulo, porque el buen pastor eso hace. Un buen pastor no se queda con como dice cuando se va una oveja, ¿no es cierto? Él la va a buscar. Él siempre va por ti. Y eso ¿cómo lo puedo reflejar? Lo hizo en mi vida. Porque yo estuve un tiempo muy alejado de Él, muchas dudas, pero mis dudas, era por eso lo que estamos hablando aquí, mis dudas eran eso, porque yo me fui más a lo humano, ¿cachai? ¿No? Se puede decir que yo me cuestionaba mucho lo que hablaba el humano y no me guiaba por lo que tenemos aquí, por lo que tenemos hoy en día, que es la palabra, que me ha enseñado o me ha abierto hartas cosas para aprender cómo me recoge tanto Cristo como Dios, ¿cachai? Cómo Él vino a mí a recogerme y a ampararme, no a cuestionarme, sino que a decirme: hijo, tú puedes, sigue por esta guía, y aunque nuevamente me pierda, Él me recoge. Y yo creo que Él siempre estuvo ahí. De hecho, Él siempre estuvo ahí. Y a veces esas cosas pequeñas, como nosotros siempre, yo lo llevo a lo mundano, ¿cachai? ¿No? Como estamos todo el día en el, como le llamamos hoy día, en el mundo, o estamos en el día a día de esto de la contingencia, ¿no es cierto? Olvidamos pequeñas cosas, pero que a la vez son grandes cosas que tanto Cristo y Dios hizo por uno. Y te recoge y te vuelve a levantar, ¿cachai? ¿No? Te vuelve a levantar. A veces nos levantamos y es cierto, nos levantamos como el pie izquierdo. Y como dijo Isaac, no podemos, ¿cómo se llama?, estar descarriados, pero Él nuevamente te guía, te toma y viene a ti, y no solamente a mí, sino que a muchos de nosotros. Y obviamente que también el capítulo dice ahí, le dice a los judíos: ustedes no creen en mí, pero yo, mis ovejas, cuando creen en mí, las voy a tomar y nunca más las voy a soltar. Entonces tenemos que tener esa seguridad de que Él siempre va a estar con uno, ya sea en lo espiritual, ¿no es cierto?, en lo emocional, en lo material, se puede decir, o en lo personal, en cualquier cosa, pero tomémoslo con el punto de vista que quiero llegar es que Él siempre, el buen pastor, siempre está ahí, siempre te recoge, siempre te va a dar un consejo bueno. ¿Cómo podemos decirle a la gente, o cómo entendemos nosotros que lo que hablamos recién, oír su voz? ¿En qué podemos ejemplificar cómo podemos oír la voz de nuestro pastor? Te la cedo. Me la sé. Como el cebo, te la cedo. Sí. Bueno, como yo pensando y como tú bien decías, Gerald, en el inicio, lo único que uno puede procurar en eso es a través de la relación. Yo no sé si tú te pasa, pero por ejemplo, si me llaman del teléfono de mi señora y yo escucho la voz y sé que no es mi señora, aunque me está hablando por el teléfono y me está llamando mi señora, pero yo soy capaz de saber que al contestar, sabes que tú no eres mi señora, no eres la Cristina, tú eres otra persona, eres la prima, o por algún juego, alguna broma, yo logro identificar de inmediato que no es mi señora. Qué buen ejemplo. Ahora, la única forma de saberlo es que yo tengo una relación constante con mi señora, y si sé que ese día amaneció enferma, amaneció con la voz tomada, sé que me va a llamar con la voz de la misma manera. Entonces, yo identifico la voz claramente cuando me relaciono con ella. Llevamos más de 20 años juntos, una vida, entendemos la situación, conversamos constantemente, hablamos por teléfono, le conozco la voz por teléfono, le conozco la voz por una videollamada, le conozco la voz estando en casa, le conozco la voz. Y los diferentes tonos. Sé cuando está contenta, sé cuando la llamo y me responde más o menos, sé que está triste, o que está preocupada, o que está ansiosa.
Y ese nivel de relación tiene que ver justamente con el que uno puede identificar. Claro. Hay videos que yo he visto en el YouTube que han hecho algunos ejercicios justamente de que cualquier persona llama a esa oveja y no pescan, no se dan vuelta. Que es súper heavy, que es súper heavy cuando yo vi ese video, porque le habla a cualquier persona y las ovejas ni se inmutan. Y un puro silbido del pastor. Y hay solamente un silbido del pastor, que es un silbido que escuchan constantemente, en el mismo tono, en la misma fuerza, en la misma frecuencia, en la misma agudeza, como queramos decirlo, y automáticamente levantan la cabeza. Ahora, para aquel cristiano, si este podcast o este video lo ven personas que son creyentes, que ya viven una relación con Cristo, la invitación es claramente poder relacionarse más con Él a través de la lectura, a través del compartir la palabra, a través de la oración, de oír la palabra, de poder estar con el Señor, de poder buscarle en intimidad. Ahora, qué maravilloso también entender que posiblemente nos escuchen o nos vean personas que no conocen y que pueden decir, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, no sé de Dios, no pasa nada, no sé, y si me hablan no entendería, no sabría cuál es su tono de voz. Claro. Ahora, también la palabra dice, o sea, que puede ser ese redil, que puede ser ese redil que dice, aún no lo conoce, ¿te claro, fijas? Pues, pero es maravilloso, claro, es más, también cuando escribe el escritor de Apocalipsis y dice, hablando justamente como el Señor diciendo, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Tal cual. Y aquel que no conoce al Señor, ¿cómo va a poder identificar que es el Señor que lo está llamando? Tal cual. Pero ahí viene el Espíritu Santo justamente de poder convencer, de poder entregar. O sea, hoy día nosotros tenemos que el Señor busca la forma, la manera de poder a través de hermanos, personas, a través de las redes sociales, a través inclusive de este podcast, de poder entender que la palabra del Señor, esta, ¿cierto? Que es útil y que transforma los corazones, es la que es capaz de generar una transformación. Ella tiene capacidad por sí misma, de poder transformar. Sí. Entonces, una cosa maravillosa es por ejemplo, y a mí me gusta mucho cuando lo leo, que en cierta oportunidad iba Pablo, se encuentra con una mujer, que es Lidia, y de forma maravillosa, la palabra dice que cuando Pablo le comparte el mensaje a Lidia, la Biblia dice que el Señor abrió su corazón y su entendimiento. Exactamente. Por tanto, cuando nosotros podemos compartir la palabra, es maravilloso pensar que es el Señor quien inclusive prepara el corazón y el entendimiento para poder recibir su voz. Claro. Entonces, es maravilloso de saber que todo el plan perfecto del Señor tiene que ver con lo que Él hace desde antes, después y siempre. Amén. Por tanto, el escuchar la voz del Señor, aquellos que nosotros hoy día podemos decir, vivimos en Cristo, podemos decir, claro, nosotros podemos buscar al Señor y sabemos cómo hacerlo. La tarea sería con qué frecuencia lo hacemos. Posiblemente nos podamos hoy día preguntar con cuánta frecuencia busco yo al Señor, si es mi prioridad el día de hoy. Pero aquel que hoy día está escuchando que no conoce al Señor, de saber que en ese sentido nosotros lo que hacemos hoy día a través de esta plataforma es poder compartir la palabra del Señor y que Él haga lo que tiene que hacer. Claro. Exactamente. Y que Él abra nuestros corazones. Algo quería decirles que es importante porque dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y aquí hay algo que muchas veces no lo hacemos o no lo escuchamos como debería ser, y me siguen. Claro. O sea, tú tienes que hacer una acción. Claro. Seguirlo. Claro, es importante eso. Pero me generó, por ejemplo, lo que hablaba Marcelo, algo importante, porque él hablaba, y tiene mucho que ver con lo que tú dices, él hablaba por un tema de intimidad, ¿cierto? Todo lo que él ejemplificó con su esposa te lleva a tener intimidad, ¿cierto? A una intimidad. Comunión. En el cual tú estableces una relación continua. Pasa que por eso estamos hablando del buen pastor. Por eso estamos hablando del pastor, porque dice que le siguen. ¿Por qué le sigues? Es porque su rol de pastor lo hace a la perfección. Porque es Dios. Amén.
Entonces, partamos de esa base. Y lo otro es porque es algo que tiene que ver con Él. Porque el único que te va a poder direccionar de manera correcta, ¿quién es? Es Cristo, ¿cierto? Entonces, me lleva necesariamente a cuando David escribe el Salmo 23. Y pasa que cuando uno estudia el Salmo 23 detalladamente, uno puede ver ahí que hay un tema, un concepto gramatical un poco errado en las traducciones, en los escritos. Porque cuando tú vas a la palabra en griego, lo que quiere decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no es nada me faltará, es no me faltará, que cambia completamente el escenario. Porque el nada me faltará se trata de mí, el no me faltará se trata de Él. Y esto es tratarse de Él, porque uno lo sigue a Él. ¿Me explico, no? Sí. Sí. Entonces, ese no me faltará es un no me faltará de relación. Por eso viene todo lo que dice Adán. Después dice que en verdes prados me hará descansar, pero es porque hay una relación o porque se trata de Él, ¿cierto? Yo le estoy siguiendo a Él. Pasa que muchas veces cuando leemos el Salmo 23 y dice nada me faltará, lo llevamos a yo. Nada me faltará y me pongo yo antes de. Entonces es totalmente trascendental lo que tú dices. Y me siguen, ¿cierto? ¿Por qué lo voy a seguir? Es porque hay una relación fidedigna entre el pastor y su oveja. ¿Cierto? Decíamos delante, el Marcia hablaba de que el pastor, cualquier otra persona llamaba a la oveja y la oveja no iba a venir. Y cuando está en el redil, si uno estudia la labor del pastor, cuando está en el redil, la oveja se comporta de una manera cuando está el pastor y cuando no está el pastor. ¿Cierto? ¿Cierto? Es cuando se comporta de una manera cuando está su pastor y se comporta de una manera diferente cuando no está su pastor. Entonces se genera relación, se genera intimidad, se genera ese de yo quiero estar. Exacto. Y en el fondo respondo a lo que tú dices y me siguen es porque al ver todo este amor, al ver toda esta protección, al ver todo lo que hace Cristo, cuando yo veo y logro traspasar y logro ver que Él entregó mi vida por mí, yo quiero estar junto a Él. Yo le quiero seguir. Por lo tanto, por eso David dice, el Señor es mi pastor, no me faltará. Lo que está diciendo David está diciendo, el Señor es mi pastor, sin Él no puedo vivir. Sin Él no puedo avanzar. Sin Él no puedo caminar. Sin Él no existo. No me faltará. ¿Cachai? Entonces, pone el énfasis en Él. Y muchas Exacto. veces cuando leemos, ponemos el énfasis en uno. En nosotros, sí. Entonces se trata de Él, no de uno. Bueno, ahí hay muchas cosas. Hay muchas cosas, porque también lo que tú estás diciendo que se trata de Él, yo lo llevo también eso a la oración. Por supuesto. Porque cuando oramos, la mayoría de las veces se trata de nosotros. Lo que me falta, lo que necesito, lo que quiero. Amén. No la voluntad de Dios, no que tengo que ser un instrumento de Él. Por eso a mí me hace mucho ruido la oración. Me cuesta. Aún a mí me cuesta la oración. Ahora, Él nos dejó un prospecto de cómo orar. Sí. El Padre nuestro señala que a Él debemos exaltar. Se trata de Él primero. O sea, si tú ves, cuando tú ves el Padre nuestro, lo último que se hace es solicitar algo. Después de todo lo que yo en el fondo establecí o todo lo que yo pude decir de Él, ¿cierto? Sus bondades, de sus actitudes, de lo que Él es para nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ponernos Pero lo cambiamos al revés, a ser un porque instrumento de Él. Po. Y aquí también nos da seguridad estas palabras nos da seguridad porque Él dice que somos de Él, ¿cierto? Y que nadie se las va a quitar. Claro. Nadie se las va a arrebatar. Es que el concepto es fundamental entenderlo, ¿no? Porque lo que te decía al principio, a veces cuestionamos o andamos diciendo, no, es que lo que dije al principio, no, es que cómo se va a preocupar el Señor de mí si soy tan insignificante para Él, ¿no es cierto? Pero aquí se llama esto lo que decía yo, y para, como decía también Marcelo, para no redundar, tanto, y se los digo a ustedes, a los que están recién conociendo a Cristo, nosotros hoy día, Él
cada día va contigo. ¿Y cómo se llama Él? Es el buen pastor, ¿no es cierto? ¿Y quién es el buen pastor? Es Cristo Jesús con Dios, ¿no es cierto? ¿Y por qué es Cristo Jesús? Porque Él te quiere, como decimos, Él te quiere alzar su voz a ti para que lo conozcas. Vuelvo a insistir, aquí a nadie se le obliga. Aquí hay un tema fundamental que para empezar, y yo siempre he dicho esto, tenemos que conocer primero a Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo acá? Él de hecho dice, ¿cómo se llama? Vayan y hagan discipulados de mí. Pero hablen de qué? De las buenas nuevas. ¿Y quién es las buenas nuevas? Es Cristo, ¿no es cierto? Entonces ese Cristo, que hoy día muchos no entiendes, es el buen pastor que te va a unir, ¿no es cierto?, a su reunir a las ovejas que Él quiere que lo sigan y estén con Él, ¿no es cierto? Para que puedan unirse porque también pasamos una nueva vida, pasamos a un nuevo concepto, ¿no es cierto? Que estar en Cristo Jesús, que estar, como decía Marcelo, estar día a día con Él, estar refutando, hablando cada día, ¿no es cierto? Cada día de la palabra de Él. Cada día te enseña la palabra, te enseña algo nuevo, algo distinto, y debemos conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Estudiando, hablando más de Él, compartiendo este podcast, o compartiendo también a la mesa, haciendo más ovejas de Cristo. Y que eso es trascendental porque en el fondo esto es fe, ¿cierto? Creemos que Él es el buen pastor, es fe. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces yo para obtener fe, yo tengo que oír la palabra, yo me tengo que relacionar. Y obviamente yo me relaciono, yo conozco a mi buen pastor a través de su palabra. A través de su palabra yo conozco a mi buen pastor. Yo conozco cómo es Él, qué es lo que hizo por mí, qué es lo que demanda de mí. ¿Me explico? Entonces es importante eso. Y también es importante lo que hablaba ayer sobre la seguridad, porque el pastor se preocupa de cada detalle de la oveja para que la oveja esté tranquila y para que la oveja en el fondo cumpla su vida como corresponde. Yo leía y decía que el pastor se preocupa de colocar aceite en sus costritas porque le molesta, porque vienen los mosquitos. Entonces coloca aceite en sus narices para que los mosquitos no vengan a dañarla y no la alteren, porque si se altera una se empieza a alterar todo, ¿cierto? Entonces dice que el pastor se preocupa de cada detalle de la oveja. Entonces, obviamente, de nuevo vuelvo a David y le dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Dice, mi copa se desborda de bendiciones. Entonces, también podemos ver ahí al buen pastor, ese buen pastor que se preocupa en el fondo de colocar ese aceite para que no te dañe y todo eso. Y obviamente podemos definirlo, podemos estudiar, pero tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. Tiene que ver con mucho que a través de Él te protege. A través de Él te cuida, porque el Espíritu Santo te va a llevar a la palabra para que la palabra te conduzca como el buen pastor quiere hacer en tu vida. Eso también debemos desmenuzar un poco también, que ahí usted o Marcelo o Fabián, que están más de por qué hablamos del pastor y de la oveja, porque tampoco hemos desmenuzado eso. Un tema más congregacional, digamos así. Pero también debemos desmenuzar para los que no entienden de por qué estamos hablando del pastor y las ovejas, ¿no es cierto? Que también sería un punto para entender un poco más de por qué estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Porque en la Biblia se habla mucho del pastor y viene de como decís tú, de David, del Antiguo Testamento con la oveja. De hecho, Isaac, como lo dije, también habla de las ovejas descarriladas, ¿no es cierto? Entonces, también debemos decir por qué se habla del pastor y las ovejas, ¿no es cierto? ¿Qué función cumplía en esa época el pastor? Sí, totalmente. Bueno, y un poco hablando de la salvación, lo que tú mencionabas, Marcelo, caso la salvación se perdía. Ahí está la seguridad, porque dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Nadie. Entonces, la salvación se pierde
Yo aquí es un punto, hay un punto de inflexión ahí, Álgido. sí, mío, porque yo digo que sí, Eso se pierde. que se pierde. ¿Pero por qué? Porque lo que dicen es que si la perdiste nunca fuiste salvo. ¿Cierto? O sea, en realidad es una trampa lo que yo digo, que se pierde. Porque con lo que hablamos aquí, Jesucristo te da la seguridad que nadie Arrebatará se tus va a ojos. llevar una oveja de su reino. Nadie. O sea, Él te da seguridad. Pero eso es porque Él te conoce. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con el cristiano común y corriente? Que no porque el Jesucristo nos conoce desde la creación. De antes que fuéramos ya nos conoce. Pero hay gente que se va a perder. Hay gente que se va a perder. No todos vamos a ser salvos. O sea, Jesucristo quiere que la gran mayoría lo conozca, sea salvo. Ojalá todos. Pero la Escritura dicen que no todos van a ser salvos. Entonces yo digo que desde el punto de vista de uno, de la persona, del cristiano, sí, porque muchos creen que son salvos. Po. Y nunca lo fueron. Nunca van a ser. Porque la palabra te dice, oye, pero le dicen, oye, pero si yo eché demonios, hice milagros en nombre tuyo. ¿Y qué les dice? No te conozco. No te conozco. Ese compadre echó milagro pensando que lo hacía en nombre de Jesucristo, que lo hacía en nombre de Dios, pero nunca fue salvo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, desde el punto de vista de Jesucristo, los que son de Él, son de Él. Y nadie se los va a tocar. Pero desde el punto terrenal, desde el punto de la carne, sí la podemos perder. O sea, en realidad no la podemos perder, sino que hay muchos que creen Que son salvos. pero no lo es son. otra cosa. Es diferente. Sí, por eso yo hacía un juego de palabras ahí. Yo Sí. hacía un juego, con intención lo hacía. Pero es una forma de verlo, distinto. Sí, porque para Jesucristo nadie se le va a ir. Nadie en su rebaño se le va a ir. Aunque hay cosas difíciles, aunque hay cosas que puntuales en la Biblia que dice, si blasfemas contra el Espíritu Santo, Claro. ¿ya? Pero como te conoce, sabes que no lo vas a hacer. Porque también dice que va a haber apostasía. Pero más que el juego de palabras, para poner un poco el tema. Para bajar la pelota al pie. Sí, sí. Yo soy cristiano, no Ronaldo, pero me gusta el fútbol. ¿La salvación se pierde o no se pierde? O sea, no. Bien. Ya. Check. Como que Ah, me ya. cambió como que se perdía. No, se lo pierde. que pasa es que yo, interpelando al Gerald, él lo ve de mirada diferente, pero bíblicamente no lo podemos ver de una mirada diferente. No, Lo que bíblicamente él está no. haciendo está aterrizando algo de manera más que nada terrenal, porque bíblicamente la salvación depende netamente de Cristo, No depende de porque es gracia, porque es un regalo, ¿cierto? Es un regalo inmerecido. Entonces, la visión siempre está de parte de él hacia, nunca al revés. ¿Me explico? Porque en el fondo es gracia, es salvación. Y tal como lo hablábamos, nunca nadie la arrebatará de su mano. Y Dios no es alguien que te entrega algo para quitártelo Para al mitad del quitártelo, camino. ¿Ah? Amén. Entonces, yo personalmente adhiero a que no se pierde la salvación. Jamás. Jamás. Ahora, No, si ¿qué yo- pasa con el actuar de las personas? Va por otro lado. No, si yo lo que quería poner a la mesa era del punto es que los que creen que son salvos. Ah, O sea, porque se esa miente. es otra cosa. Sí, po. Porque tenemos muchos ejemplos de pastores, gente que va a la iglesia, cantantes, políticos, ponele el nombre que queráis, que hacen muchas cosas en nombre del Señor y uno los mira y dice, no tiene mucho de Dios. No tiene mucho de Dios. Igual, Que la gente- igual es un hilo muy delgado, porque ¿y si tenía? Porque tú no lo sabes eso. Claro, pero... ¿Y si tenía? Sí, puede ser, pero... Porque ahí caemos en algo de más que nada a nuestra mirada, es como un análisis a nuestra mirada, Sí, ¿cierto? sí. Porque yo también podemos decir, ¿y si tenía?
Porque eso lo ve Dios. Eso lo va a pero es juzgar que- el Señor. Sí, pero es que ¿Cachai? puede ser usado como instrumento para que gente. Pero hay cosas que uno dice que. Como gente lo sigue. O sea, yo siempre doy este ejemplo: el pastor que le tira escupo dentro de una boca a los hermanos. O sea, Mm, ¿qué de Dios tenía ahí? claro. Es que con ello hay que construir, no hay que destruir. ¿Cachai? Con ello hay que, en vez de verle, hay que construir. Hay Sí. que orar, hay que obviamente... Pero que. pero en el fondo es construir. Sí, ya. Más que ir a destruir. Pero yo te doy la palabra. Vamos a la palabra. Lo que te dije recién. Que van a ir a donde él le van a decir, mira, yo hice milagros en nombre tuyo. Ah, claramente. Pero también ese el no te conozco, tenemos que verlo también en el contexto de también, y precisamente aquí lo que confronta a Jesucristo, porque Jesucristo se encontró con fariseos, ¿cierto? Se encontró con O sea, gente religiosa. Ahí tenemos otro ejemplo. Claro, él lo llamó sepulcro blanqueado, o sea que por fuera estaban súper mononos, toda la gente pensaba algo de ellos, pero por dentro no está. Tampoco. Pero es un tema que es un... No sé si juzgar, me pueden ayudar, pero es una reflexión que viene de a través del que te entrega la salvación. Creo que nosotros Sí. como creyentes no tenemos que colocarnos en ese No. rol. Sí, pero tenemos que saber identificar a los falsos profetas. Ah, sí, por supuesto, pero es que eso se examina. Tenemos que saber Eso se identificarlo. examina a través de la palabra. Sí. Pero sí, pero salvación o no salvación estamos entrando en jugar o no jugar. ¿O no? Sí. O sea, Entonces, no sé, a mí me parece pero que- un poco así como... sí, me pasa lo mismo. ¿Sí o no? Me Es pasaba como, lo mismo. es como un hilo muy Sí, delgado. me pasaba hermano. lo mismo. Lo que pasa es que para nosotros, ojalá todos fueran salvos. No, sí, por supuesto. Ojalá todos fueran salvos. Porque tú conoces a las personas. Tú sabes, o sea, nosotros 4. Según la estadística, uno no debería. Según la estadística, uno no Me va a voy. estar arriba. Me voy. Ahí estábamos muy callados. Porque ¿cachai? Seré yo, Seré yo, Seré señor. yo, sí. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque la única forma de saber que el que está adelante es un falso profeta es conociendo a nuestro pastor. Por supuesto. Es conociendo Al de la pastor escritura. de pastores. Al pastor de pastores. Es conociendo de la escritura. Es saber qué es lo que él quiere de nosotros. El saber a dónde debemos ir, qué debemos hacer. ¿Ya? Por eso te decía que es un tema complicado porque reúne muchas cosas. Reúne muchas cosas. La Biblia, yo me acuerdo que antiguamente cuando era joven hablé con personas de otra religión y me dijeron, no, la Biblia tiene muchas contradicciones. Y me chocó, me pegó. Y decía, ¿cómo va a tener contradicciones en la Biblia? Si yo creo en esto. pues. Claro, Dios no es contradictorio. Dios no es contradictorio. O sea, pueden haber cosas, porque hay cosas que escriben diferente los evangelistas. ¿Está ahí? Uno escribió que eran dos los que tomaron los demonios, eran dos. Otro escribe que era uno solamente. Cuando lo echó y se fueron los cerdos se tiraron. Uno dice que eran dos, no me acuerdo cuál de los dos evangelistas dice y otro dice que era uno. ¿Cachai? Pero ahí no hay una contradicción, son dos puntos de vista diferentes. Ah, son dos relatores, son dos personas que escribieron ¿Me diferentes. entiendes? Entonces, Es que uno era en latín y el otro en Claro, dijo, habían 5. Habían porque 5. eran romanos. Romano, claro. Sí, pues. Algo así se me ocurre. Mateo hablaba en romano, cobraba impuestos el hombre. Claro. Puede ser. Que hablen nuevo integrante, pues Gerald, hoy día estáis muy parlanchín, Gerald. sí, Los que hablen los invitados. Sí. está bien, pues. quería preguntarle sobre cómo ser oveja dentro de la iglesia, Marcelo. Cómo ser oveja y no ser un siempre número o llenar un asiento o simplemente ir a escuchar a la iglesia. ¿Cómo ser una oveja? Es que la oveja es oveja donde lo pongáis, es oveja. Po. Sí, pero Si no, un simple espectador, ¿no?
Claro. No, Activa. por eso. A ver, no sé si entiendo la pregunta bien. O sea, porque el buen pastor a quién guía a ovejas. Claro. Guía ovejas. Entonces, la pregunta va ¿cómo tenemos que ser ovejas para ese pastor en la iglesia? ¿Cómo podemos construir desde el punto de vista de la oveja? ¿Cómo podemos porque tenemos que oír la palabra y seguirlo? Es que, a ver. Ahí entramos a otro... Sí, porque Entramos a lo que es iglesia directamente. lo que pasa es que, a ver, si yo entiendo, o sea, si me pongo en el punto de oveja, como oveja, la oveja, como animal, es un animal muy vulnerable. Sí, po. Es fácil descarriarse. Así somos, po. Que no está atento, que por comer con cabeza agacha podía desviarse y no sabe lo que hace. Y si así somos, pues. Ahora, yo como oveja en la iglesia, lo mismo. Tal cual, pues. Me puedo desviar sin decirlo así querer, como oveja. Porque como oveja entiendo, hoy día, si me preguntas, como llevarlo a la vida de una oveja o la esencia de una oveja a un creyente, lo único que yo puedo poner así, ceteris paribus, es que tanto la oveja como yo dependo y necesito ser guiado, ser alimentado, ser cuidado, porque yo solo no lo puedo hacer. Por tanto, yo necesito de Cristo. Por tanto, si yo tengo mi conciencia como oveja que necesito de mi pastor para vivir, para estar sano, para estar salvo, para no morir, para no ser atacado, yo necesito del Señor. Entonces, me recuerdo, por ejemplo, con la palabra en Mateo 5, que lo compartíamos también hace un ratito, y decíamos que el primer versículo de la bienaventuranza dice: bienaventurados todos, ¿cierto? Que aquellos que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Cristo o que tienen de ti, porque el reino de Dios les pertenece. Entonces, bienaventurados, dichosos, aquellos que se dan cuenta de la necesidad que tienen de ti. Una oveja tiene la necesidad siempre. Siempre. Lo que no debería pasar es que yo como oveja diga: yo no necesito a mi pastor para vivir. Tal cual. Que yo como oveja diga: yo me la puedo valer por mí mismo. Depende de mí. Claro. Depende de mí. Me voy a medir, po. Hey, ¿sabes qué? Yo ya lo sé hacer, ya me sé cuidar, me sé alimentar, yo ya lo puedo hacer. Claro. ¿Te fijas? Entonces, lo que yo tengo que ver como oveja es que yo siempre necesito de mi pastor. Siempre necesito del Señor. Tengo una necesidad inminente de ser alimentado, ser cuidado, ser guardado, porque Él me guía, Él me cuida, y es mi necesidad en el Señor. Ahora, si yo lo llevo a la vida eclesiástica, como decía Fabián, siendo yo una oveja dentro del redil, porque yo no tengo ninguna posición más que cuando te imagináis un conjunto de ovejas todas juntas, con cabeza agacha, siendo guiadas: hey, por aquí es, vamos, o sea, Escucharlo. no dirijo a nadie, no marco la pauta, no soy la primera oveja que se mueve, ni que le digo a los demás: hey, por aquí también es, no soy la segunda voz, no lo soy, no lo soy. Entonces, yo personalmente creo que si vivo como oveja en la iglesia es siempre darme cuenta que necesito del Señor. Y posiblemente lo que me correspondería a mí es decirle al del lado: hey, tú también necesitas del Señor. Tú también necesitas vivir en dependencia del Señor. ¿Te fijas? Entonces, es como nosotros vamos transformando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra devoción por entender que necesitamos del Señor todos los días. La vida de oveja dentro de la iglesia es nuestra vida, nuestra realidad, es lo que nosotros somos en realidad. Somos de eso. Claro. Entonces, lo único que podría cambiar es que nosotros sintamos que no necesitamos del Señor. Cuando empecemos a sentirnos que no es necesario, ¿sabes qué? Voy a tomar una decisión, no es necesario que yo sea guiado por Dios. Autodependencia. ¿Sabes qué? Yo lo puedo hacer solo. ¿Sabes qué? Yo voy a
a tomar esta decisión y yo no necesito ser guiado. Yo lo puedo tomar solo, ya tengo las capacidades para hacerlo. Entonces, en la medida que como ovejas nos sintamos capaces, y hoy día el mundo se ocupa en decirnos que tú eres capaz. Sí. El mundo se ocupa en decirte, hay un potencial dentro de ti. El mundo se ocupa en poder levantarte y exaltarte a ti mismo porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Porque todo depende de ti, si te esforzáis, si trabajáis, o sea, sí lo puedes hacer. Por tanto, si la voz de nuestro pastor nos está diciendo que tú puedes solo, o que tú puedes hacerlo solo, no es la voz del Señor. Claro. Por tanto, la Biblia dice, basado en el versículo, dice que las ovejas oyen mi voz y me reconocen y me siguen. Si nosotros hoy día estamos escuchando otras voces y los estamos siguiendo, posiblemente no seamos las ovejas del Señor. Porque estamos reconociendo el silbido, el tono de voz de otra persona que no es nuestro pastor y nos está guiando. A través de consejos, a través de escritos, a través de frases motivadoras, a través del coaching, a través de la inteligencia emocional. Entonces, la pregunta nuestra sería, hey, la voz que estoy escuchando, ¿de quién es? Porque cuando yo oigo voces o oigo lo que me están diciendo, yo debiese reconocer si es la voz de mi pastor. Unas palabras. Palabras para cerrar. Como el buen pastor, como hemos dicho, da la vida por su oveja. Lo da en forma personal. Él provee y también perdona, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un buen pastor. Y no lo hace como diciendo a golpe, sino que cada día Él te anima a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ese guerrero que tenemos dentro que nos dejó Cristo Jesús, nos anima a, como dijo Marcelo, a seguir su voz y no oír otras voces. Porque sabemos que Satanás es el león rugiente que anda siempre ahí. Y como decía, hay voces que te distraen. Pues, si yo siempre he dicho esto, nosotros estamos en el mundo y Cristo dijo eso. Yo no los voy a apartar del mundo. Pero hoy día estoy con ustedes. ¿Y cómo está con nosotros? Siendo un buen pastor. Yo creo que eso es lo esencial. Fabián, ¿cómo podemos cerrar este capítulo? Difícil cerrar, ¿eh? Sí. Difícil cerrar con tantas cosas que uno que hablar, pero creo que es trascendental relacionarnos con el Señor. Creo que es trascendental ser esa oveja que escucha la voz del Señor. Cuando yo intimo constantemente con el Señor, cuando yo me establezco en una relación profunda con Él, cuando yo le busco, cuando yo oro, cuando yo busco su palabra intensamente, voy a reconocer su voz. Voy a reconocer su voz. Y no va a haber distracción ni nada por el estilo, pero también no podemos ser ajenos a que convivimos con diferentes voces, a que vas a convivir con diferentes voces. En ti está una voz profunda, una voz de verdad, que es el Espíritu Santo, pero también hay otras voces. Estamos inmersos en un mundo, también está nuestra propia naturaleza pecaminosa, también está lo que dice el resto, también está los coaching o aquel que te puede adulterar lo que espera el mundo de ti. Claro, o lo que te dice la red social, que no es lo que Cristo quiere. Porque es muy fácil caer en la exaltación personal. Es muy fácil en sacar a Cristo del lugar que corresponde y colocarte a ti en ese lugar. Y eso te lleva muchas veces a destruir, te lleva a buscar lo malo, te lleva a enfocarte en algo que no corresponde, sino que lo trascendental es
es relacionarte con el Padre, es relacionarte con Cristo, es relacionarte con aquel que te entregó una nueva vida. Él no te entregó una nueva vida para defenderte del resto, Él no te entregó una vida nueva para pelear con el resto, o para abanderarte, o para ser un William Wallace. Él te entregó una nueva vida para relacionarte con Él y para hacer su voluntad. Entonces, creo que es trascendental en lo que estábamos hablando y ejemplifica en la relación del buen pastor con su oveja. Y también debemos asumir el rol que corresponde como oveja. Porque muchas veces, tal cual hablábamos, muchas veces nos gusta más oír nuestra voz personal, nos gusta más hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra pinta, a lo que dicta nuestro corazón. Y creo que ahí está la relevancia, lo importante de cuando uno está relacionándose de manera verdadera con Cristo. Es que ya no es lo que siente tu corazón, ya no es lo que dictamina tu vida o lo que quiere tu mente, sino es lo que Cristo quiere hacer en ti, sino es lo que Él necesita realizar a través de tu vida. Amén. O sea, deberíamos ser Jesuses andantes. Creo que muchas veces decimos, oh, no, esto, lo colocamos en una estatura muy, muy grande. Y sí, deberíamos ser fieles representantes de Jesús en la tierra. Él es nuestro ejemplo. Marcelo. No quiero terminar. No quiero terminar. No, pero yo creo que basado justamente en lo que partimos conversando y yendo a la palabra, creo que como conclusión, si pudiésemos ir concluyendo algo, que nos queda mucho sobre la mesa, creo que esta palabra nos debiese dar ánimo, ánimo porque sabemos que nuestra vida espiritual está en sus manos, depende de Él también. Y aunque nosotros estamos en un proceso de avance en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, en nuestro conocimiento, creo fielmente que debemos estar conscientes diariamente, como decía anteriormente, debemos estar diariamente conscientes que necesitamos del Señor. Amén. Y en nuestra necesidad vamos a buscar. El que tiene necesidad busca. Y la palabra dice que aquel que busca y el que llama se le abre. El que pide se le da. Y ese es nuestro Padre amoroso porque Cristo es nuestro buen pastor. Pero también nuestra relación filial con Cristo es de una relación de padre-hijo. Y la palabra dice, en Mateo, Jesús mismo hablando, dice, si ustedes, hablando en general, son buenos padres, dice, si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a ustedes. Y esto dice que aquel que fuimos dados y que estamos en el redil del Señor, nos podemos sentir con plena certeza y seguridad que vamos a ser provistos siempre, guardados siempre, y que siempre estaremos, ¿cierto?, en el hueco de su mano, siempre vamos a estar con Él. Entonces, creo que en esto tenemos que tener y salir de acá o pensar o quizás irnos para la casa tranquilos, pero también confiados, porque sabemos justamente que dependemos de un Señor, de un Padre que es bueno. Entonces, yo me voy con esa certeza y también me voy con esa espinita, digámoslo de alguna forma, de preguntarme si todos los días estoy necesitando del Señor. Y si no lo estoy necesitando, ¿por qué no lo estoy necesitando? ¿Cuáles son las cosas o cuáles son aquellas barreras que me hacen sentir que no lo necesito en algunas cosas? Bueno, yo lo único que puedo decir a las personas que aún no conocen a Dios, que Dios los ama, que somos parte de su creación, que Dios quiere que todos seamos salvos, que Jesús, nuestro pastor, nos va a guiar hacia la vida eterna, que
el amor que tiene hacia nosotros es infinito, como el amor que nosotros deberíamos tenerle a Él también tiene que ser infinito. Y en los hermanos de la iglesia decirles que ojalá con esto podamos aprender todos, como nosotros estamos aprendiendo, como yo estoy aprendiendo, también ellos puedan, al compartir la palabra del Señor, aprender, aunque sea un poco, pero ese es el fin de esta conversación. Esperamos que tenerlos pronto, esperamos hacer un nuevo capítulo prontamente y que estemos todos juntos en el amor del Señor y en la comunión con Dios. Hasta pronto y esperemos sus comentarios y esperamos que nos comenten qué quieren hablar, cuál es lo que más les gusta y lo que menos les gusta de esta conversación. Amén. Hasta pronto. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto.